jueves vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Buenos días. Saludándote, Pascal, saludándote a ti y al auditorio y poniendo el acento en algo curioso, Pascal. Después de que vimos al primer minuto del martes pasado la entrada en vigor de aranceles generalizados por el 25% a las exportaciones mexicanas, vimos la noche de ese mismo día a un hombre burlón, jactancioso, incluso con tonos imperiales, imponiendo su dictado sobre aquellos países socios o aliados que considera él no están haciendo lo debido. Sin embargo, ayer apenas vimos cómo la realidad terminó por imponerse. Y en ese sentido, Pascal, no deja de ser curioso cómo después de aquel ostentoso anuncio, Trump ya no lo hizo él, mandó a su vocera para señalar que concedía una prórroga de 30 días a la industria automotriz en cuanto a la aplicación de esos aranceles. Pero ese anuncio ya no lo hizo él ni con la jactancia con la que se había conducido. Ahora, en ese sentido, la entrevista que le hiciste a Baker hoy por la mañana me parece bastante elocuente, porque en el fondo lo que se le está imponiendo a Trump es la realidad. Él piensa que mover la industria automotriz es algo así como mover un refrigerador de un lado al otro, pero mover una planta no es cosa de tronar los dedos para que un día esté en un lugar y al día siguiente en otro. Eso, Pascal, creo que nos deja ya tres primeras noticias sobre Donald Trump. La primera, y esta es preocupante, las razones por las cuales él ha impuesto los aranceles a las exportaciones mexicanas son cuatro, Pascal. Hay dos de orden político y dos de orden económico. En el ámbito político, él señala que se tiene que reducir la migración hacia Estados Unidos, como también se tiene que reducir el tráfico de fentanilos hacia aquel país. Y en el ámbito económico, él señala, por un lado, que quiere, por un lado, abatir el supuesto déficit comercial que tiene Estados Unidos y, por el otro lado, obtener ingresos fiscales vía las tarifas que ha impuesto. Sin embargo, cada vez es más evidente que las dos pretensiones económicas que pretende no son fáciles de lograr. Como decía, no es cosa de tronar los dedos para que de pronto toda la infraestructura industrial pase de un país a otro. En ese sentido, agotadas las dos posibilidades, no agotadas, pero difíciles de llevarse a cabo las dos primeras posibilidades, quedan las políticas. Y en este punto, Pascal, sí asombra cómo no quitan el dedo de renglón señalando vínculos del gobierno con el narcotráfico. Y creo que esa va a ser la razón por la cual él va a tratar ahora de apretar y de sostener lo que es insostenible, como es la política arancelaria y la guerra comercial que quiere desatar. Y en ese sentido, Pascal, otra cosa que llama poderosamente la atención es cómo Trump necesita del espectáculo como el ingrediente fundamental de la política que está llevando a cabo para, de algún modo, sostener la base que lo sustenta. Pero esa base, tanto nacional como internacional, porque hay sectores que sí ven en él la expresión de su malestar, esa base tiene una contradicción. Si uno ve los índices de aprobación con la que llega apenas 45 días después de haber iniciado su mandato, Trump trae 48%, que es bastante bajo, sobre todo cuando en principio debería de estar viviendo la luna de miel con su electorado. Y a ese problema de que no logra elevar sus grados de aprobación, se agrega cómo los mercados constantemente están descalificando su actuación. Y en ese sentido, creo que cuando ha logrado generar una narrativa propia, creo que el espectáculo no le va a dar los rendimientos que él espera, y en ese sentido
su grado de hostilidad, su grado de soberbia se puede elevar. Y luego, Pascal, el tercer asunto es que si Trump no modera su hostilidad y agresividad, como decía, hacia los que eran los socios y aliados naturales, es evidente que se va a tener que desplegar una política de alianzas. La reunión cumbre de apoyo a Ucrania que se dio el domingo en Inglaterra no fue una reunión de la Unión Europea, fue del conjunto de Europa. Tanto así, bueno, que el anfitrión no pertenece a la Unión Europea como lo es Gran Bretaña, y a esa reunión también se sumó el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Y estas son señales de que se está saliendo del pasmo frente a la hostilidad que está manifestando Donald Trump, y en esa medida comienza a notarse una actitud distinta frente a lo que pudiera ser una suerte de locomotora que pretendía arrasar con todo. Ahora, todo esto, Pascal, solo para decir que si bien hay un tenue alivio para lo que toca a la realidad mexicana con el matiz o la prórroga de la imposición de aranceles a la industria automotriz y eventualmente algunos productos agrícolas, el peligro prevalece. Pero creo que sí llama poderosamente la atención cómo apenas a 45 días de haber iniciado su mandato, Donald Trump se está topando con la realidad, Pascal. Un par de reflexiones, no sé si nos dé tiempo de desarrollarlas o a lo mejor es para una colaboración tuya posterior, pero bueno, yo creo que es obvio que México no se la puede llevar de prórroga en prórroga, tiene que haber algún tipo de solución definitiva, punto uno. Y punto dos, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la política de Trump y lo que parecen los intereses alineados de él con Putin, pues están llevando a otros países del mundo a formar bloques, a formar alianzas, y creo que México no se va a poder quedar aislado de esto. Me ha llamado la atención cómo pues no hubo ningún tipo de gesto de solidaridad con lo que pasó con Zelensky en la Casa Blanca, pero en todo caso, pues en algún momento México va a tener que voltear hacia otros lados, hacia los esfuerzos de alianza que están haciendo otros países. Así es, Pascal. Mira, hay varias señales. El propio Justin Trudeau, que habían mostrado incluso cierta complicidad con Donald Trump cuando comenzó todo esto, señalando que en efecto una cosa era México y otra cosa era Canadá, que no se les podía meter en el mismo costal a los dos, cuando ellos también clasifican de grupos terroristas a los grupos criminales. Parecía que comenzaba a darse una suerte de distanciamiento y que incluso esa alianza podría darse entre Estados Unidos y Canadá. Pero después del maltrato que ha dado a Justin Trudeau, calificándolo de gobernador, y el agravio cometido contra Canadá, instándolo a convertirse en el Estado 52 de la Unión Americana, creo que ha hecho que al menos Justin Trudeau comience a hablar de un acercamiento con México, que es un tipo de alianza. Y por el otro lado, Pascal, y más allá de lo que pretende hacer Donald Trump, lo cierto es que desde que se suscribió el Telecán y se renovó con el TEMEC, de algún modo los gobiernos, todos los gobiernos habidos desde entonces a la fecha, dejaron de resolver el problema de fondo de México, que no es solo el del intercambio comercial y de la integración con el norte de América, sino también la de desarrollar las condiciones y la infraestructura necesaria para tener un desarrollo económico no tan dependiente como Estados Unidos, a donde va el 80% de nuestras exportaciones. En esa medida, Pascal, sí creo que vienen tiempos difíciles, pero también de algún modo necesarios para replantearnos hasta dónde y cómo queremos ir con Estados Unidos. Muchas gracias, René. Te mando un abrazo. Otra de vuelta, Pascal. Gracias, René Delgado, martes y jueves en este espacio. Pausa, volvemos enseguida.